Bueno, listo. Ha llegado el primer capítulo con contenido, porque pues sabemos que es el tercer capítulo en realidad, pero le decimos episodio 2, porque ya antes estuvo el episodio 0, donde explicamos el canal qué es, objetivos, el tema, demás. Luego hubo episodio 1, que fue como el índice de capítulos que van a ver. ¿Sí? Y hoy, que es el episodio 2, ya tenemos nuestro primer tema. Entonces, como ya sabemos, el episodio del día de hoy tratará un tema muy importante. Como sabemos, la pareja cambia después de la llegada de un bebé. Entonces, pues el tema que abordaremos el día de hoy va a ser de una forma muy respetuosa, de una forma muy delicada, de una forma muy tratando no de satanizar ni de dar quizá información errónea, sino siendo muy analíticos, hablando desde la experiencia más que todo, matizando con un poquito de investigación ese cambio que se da en las parejas de ser un matrimonio sin hijos, ¿cierto? A lo que empieza a vivirse cuando llega el primer hijito y en los meses siguientes, ¿qué empieza a pasar? La pareja de una u otra forma cambia, la relación cambia, la dinámica cambia, entonces pues vamos a darle una revisioncita a eso, ¿sí? El día de hoy, bienvenidos a el episodio de Papá, ¿qué te pasa? Que se titula La pareja cambia después de la llegada de los hijos. Bienvenidos. ¿Qué te pasa con esa sonrisa? Saltando por casa como en una risa. Tus calcetines no combinan hoy. Mamá se ríe, no es de un error. Si no te mira, un poco curioso. Listo, y entonces, pues antes de entrar a hablar de nuestra parte experiencial, ¿cierto? Porque como les comenté, soy papá, ya tengo 2 hijos, los tuve en diferentes épocas de mi vida, ¿sí? Mis 2 hijos se llevan bastante tiempo entre los dos, entonces pues creo que he vivido esta situación 2 veces, básicamente, ¿sí? Pero antes de hablarles de la parte experiencial mía, ¿sí? Quisiera que empecemos analizando qué autores han tratado el tema, qué han dicho, qué medios han publicado información acerca del tema, ¿sí? Y básicamente, cuál es ese consenso al cual se ha llegado a través de publicaciones, estudios, investigaciones que en el pasado han abordado el tema. Entonces, iniciemos viendo, ¿sí? Qué autores han tratado el tema, a qué conclusiones han llegado y después, si hablamos de la parte experiencial y de pronto ya más adelante llegar a algún tipo de análisis, discusión y conclusiones sobre este tema tan importante para los papás y para las mamás en la actualidad. Bueno, y ahora, para empezar, como decía, vamos a dar algún tipo de marco referencial, hablando de autores que han tocado el tema, ¿cierto? Y para ello vamos a empezar hablando que quizá fue el año 2009 en el cual hubo un gran flujo de publicaciones acerca del tema. O sea, cobró mucha relevancia en el año 2009 el tema de la transición de ser padres sin hijos a ser padres con hijos, ¿sí? Y precisamente en ese año hubo 2 publicaciones muy importantes, una hecha por el doctor Brian D. Doss y otros investigadores, que su nombre es The Effect of the Transition to Parenthood in Relationship Functioning. Ese es el nombre del estudio, que quiere decir básicamente, traducido a español, sería como el efecto de la transición a la paternidad
en las relaciones y su funcionamiento, básicamente. Entonces, en ese estudio, el doctor Dawes y sus investigadores o sus co-investigadores llegaron a la conclusión que efectivamente la satisfacción marital tiende a disminuir después de la llegada del primer hijo, básicamente. Esa fue la conclusión a la cual llegaron en ese estudio este doctor que se llama Brian Dawes y sus coinvestigadores, que definitivamente se disminuye de una u otra forma la satisfacción de la pareja cuando llega el primer hijo, básicamente. Y también ese mismo año, 2009, llegó otra publicación que se llamó en inglés Transition to Parenthood and Marital Satisfaction. Entonces, es la transición, pues este título pasado a español sería la transición de la paternidad y la satisfacción marital. Entonces, digamos que ese también aborda el tema de una forma un poquito más en cuanto a las etapas que se viven ahí. Pero entonces, primero que todo, digamos que esa segunda publicación fue hecha por Mintric PD y colaboradores. Ya ahora les pongo por acá la información, por aquí aparecerá o ya está apareciendo la información escrita de los nombres de los autores y de los nombres de los artículos, básicamente. Pero decimos que esta segunda publicación que les acabo de decir ya analiza el tema más en términos de tiempo, ¿sí? Esta publicación de Mintric PD lo que nos dice es que después de pasados aproximadamente 12 meses del nacimiento del niño o la niña, básicamente, los primeros 12 meses posparto, que se les llama, son los que más se ve afectada la satisfacción de la pareja. Entonces, digamos que ese choque es mucho más fuerte durante el primer año. Si apenas nace el bebé y ese primer año posparto es mucho más difícil, digamos, para la pareja. Y luego viene otro año, sí, que es un poquito menos difícil, pero sigue siendo ese foco de, digamos, de impacto, sigue siendo el nacimiento, obviamente, del bebé. Entonces decimos que a través de este estudio de Mintric, decimos que el primer año es el más complicado, el segundo un poco menos, pero son esos 24 meses iniciales en los que más se siente el efecto de el nacimiento del bebé y esa afectación que de una u otra forma recibe la pareja en su modus vivendi y en su interacción, básicamente. ¿Listo? Bueno, y no es hasta, sino mucho después, que la ciencia vuelve a volcar sus ojos en este tema, básicamente, y es en el año 2022, ¿sí? Entonces, pasados, pues, más de una década después de que hicieron las publicaciones en 2009, de las cuales ya hablamos, es en el año 2022 donde se vuelve a encontrar literatura relevante acerca del tema, y en este caso, un autor de apellido Bogdan, también con otro grupo de coinvestigadores, en este año 2022 se encuentra una publicación llamada Parenthood and the Marital Satisfaction, que pues querrá decir en español paternidad y la satisfacción marital, ¿sí? En la cual vuelve y aborda los mismos temas que habían abordado los autores que ya mencionamos en el año 2009, pero en este caso lo que dice es que efectivamente la paternidad conlleva a una disminución general de la satisfacción marital, pero con algunos matices. O sea, lo que se dice acá es que no para todas las parejas es igual, ¿sí? Hay intensidades diferentes. Hay parejas que lo manejan mejor que otras. Entonces acá le mete ya, digamos, un estudio un poquito más comparativo, ¿sí? Es algo que dice acá importante, es que no es por regiones. O sea, no, aquí dice que se mitifica el tema de que sea que en Estados Unidos lo manejan mejor o que lo manejan mejor en Colombia
o en Europa o en Australia. No, acá lo que dice es que hay factores no culturales, ¿sí? Sino más bien de relacionamiento interno de las parejas que minimizan o magnifican el impacto de la llegada del bebé. Entonces, interesantísimo ese artículo realmente, el de Bogdan y sus coinvestigadores en el año 2022, que como les comentaba se llama La paternidad y la satisfacción marital. Es un artículo bien interesante, pero lo más rescatable porque pues vuelve y dice muchísimo de eso que ya decíamos que habían comentado los autores anteriores, pero acá lo que habla es de la intensidad en que se vive en diferentes parejas, ¿cierto? Derivado de la actitud de las personas, derivado también de la edad de las personas y también derivado de las condiciones del entorno que no son en particular el bebé o la bebé, sino todo lo que están viviendo paralelamente las personas. Entonces decimos que si hay unos entornos un poquito más complicados eh, a nivel de preocupaciones ajenas a lo del bebé, puede que la llegada del bebé, ¿sí?, sea más difícil, ¿cierto? Porque se vuelve una situación más que atender, ¿sí? Cuando ya antes hay cosas también difíciles que atender eh, antes o afuera, trabajo, qué sé yo, o temas familiares, temas de, bueno, en fin, 100 cosas que tiene que uno que lidiar. En cambio, cuando las situaciones externas están más o menos controladas y llega el bebé, pues digamos que es una cosa que se puede manejar más fácilmente, dado que se le puede prestar la atención que merece sin sobrepasar los límites de la tranquilidad, ¿cierto? O llegar a extremos de estrés, básicamente. Entonces, tercer referente bibliográfico de este estudio es el artículo de Bogdan y sus aliados investigadores en el año 2022.